Entonces, vamos a continuar con la clase teórica. Nosotros habíamos quedado por acá arriba, ya me ubico donde. Entonces, bueno, creo que las partes del protón las alcanzamos a describir, alcanzamos a ver algunas preguntas como esta, y vamos a continuar con la parte de este tema que nos falta, que sería conversión de la masa. Listo. Entonces por aquí voy a presentar pantalla y continuamos. Listo, si hay algún fallo pueden abrir el micrófono, porque les cuento que la pantalla me queda completamente ocupada, entonces no alcanzaría a ver el chat. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces este tema hace referencia a lo que sería la conservación de la masa. Entonces, ¿qué significa la conservación de la masa? Siempre nos van a dar dos columnas. En este lado tendríamos lo que sería los reactivos. Esta flecha lo que indica es que reaccionan, se unen o interactúan entre ellos y nos va a dar unos productos. ¿Listo? Entonces, observemos aquí. Tenemos lo que sería en este lado de los reactivos 4 Fe, que sería hierro, 3 oxígenos, 3 O2, que en este caso sería el oxígeno, y en este caso 3 H2O. ¿Qué hace referencia a la ley de conservación de la masa? A que la misma cantidad de reactivos tiene que ser en el total de los productos. Entonces, por decir, si en los reactivos tengo 4 hierros, en los productos esos 4 hierros tienen que aparecerme. Entonces miremos cómo nos aparecen acá. Entonces resulta que aquí tendríamos los 4 hierros, los voy a tratar de encerrarlos en un cuadro. ¿Y por qué 4 hierros? Porque tenemos este 2 grande que está detrás del hierro y un 2 pequeñito acá, y multiplicarían 2 por 2, 4. Entonces acá tenemos 4 hierros en los reactivos y en los productos tenemos 4 hierros. Eso sería la conservación de la masa. Por su parte, lo que sería la parte del oxígeno, observamos que aquí hay 3, un número 3 grande y hay un número 2 pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que en el lado de los reactivos tenemos un total de 6 oxígenos. Miremos si en el lado de los productos existen esos 6 oxígenos también. Aquí pegado al hierro observamos que tenemos 3 oxígenos. ¿Por qué? Porque tenemos lo que sería este 3 de aquí y este 3 nos multiplicaría por este 2 grande que está en el hierro, o sea 2 por 3 nos daría los 6 oxígenos, es decir que en el oxígeno también cumple la reacción de la masa. Pero yo quiero que miremos esto, suponiendo que tuviéramos 2 Fe, que es el hierro, y por decir tuviéramos un más o 3, en este caso este 2 grande ya no multiplicaría con el 3 pequeño. ¿Por qué? Porque hay un signo que lo está dividiendo, que en este caso sería el más. Pero aquí, como podemos observar, no hay un signo que lo separe, por lo tanto este número grande de acá va a multiplicar al número pequeño de acá. ¿Listo? Y cumpliríamos que tenemos estos 6 oxígenos. ¿Hasta allí es claro, muchachos? Listo, muy bien. Entonces, punto clave, que si no están separados, como aquí lo observamos con el hierro, que hay un más, entonces este 4 del hierro ya no va a multiplicar por este 3 o por este 2 pequeñito. No, porque ya hay un signo que lo está separando. En este caso sí se multiplica porque están unidos. Listo, ese es un punto clave que no se les puede olvidar, por favor. Ahora miremos la última parte. Tenemos lo que sería 3H2 y un oxígeno. Entonces si multiplicamos 3 por 2, tendríamos 3 por 2 sería 6, que en este caso serían los 6 hidrógenos.
y eso lo observamos aquí. Tenemos este 3 grande que va a multiplicar con este 2 que hace referencia a los hidrógenos, y tendríamos los 6 hidrógenos, y pues por último nos queda este oxígeno, que en este caso serían 3 oxígenos. ¿Por qué? Porque hay un número grande atrás y no está separado por un signo, y serían estos 3 oxígenos de aquí. En este caso, como no tiene número, asumimos que es un 1, entonces multiplicamos 3 por 1, 3. ¿Sí es claro hasta allí, muchachos? Bueno, excelente. Entonces el punto clave es saber que la ley de conservación de la masa hace referencia a que la misma cantidad de reactivos tiene que haber esa misma cantidad en los productos. Entonces observemos aquí, tenemos reacción 1 y reacción 2. ¿Cuál de esas cumple el criterio de conservación de la masa? ¿Qué dicen ustedes? ¿La reacción 1 o la reacción 2? Pueden escribir por el chat, que ya me conecté desde el celular y puedo ver sus respuestas. La 1 dice Carlos, Sofía. Listo, excelente. Bueno, muy bien, en este caso la reacción 1. ¿Por qué? Porque aquí miramos O2, es decir que hay dos oxígenos. Se da la reacción, que en este caso es por medio de rayos ultravioleta, y en los productos también tenemos dos oxígenos. Entonces, si yo tengo O2 o esto, es igual. Pero si ya por decir tengo un 2 acá adelante, ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque este multiplicaría con el pequeño y tendría en realidad 4 oxígenos. Y acá tendría solamente 2. ¿Listo? O si tuviera esto, 2 hidrógenos o 2. Entonces aquí tendría también 4 oxígenos. ¿Por qué? Porque está multiplicando este 2 con este 2 pequeño. ¿Listo? Pero si tengo 2, un hidrógeno más O2, aquí tendría solamente 2 oxígenos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya está separado por este signo. Ahora, ¿por qué la reacción 2 no cumple esta ley de conservación de la masa? ¿Por qué? Contemos cuántos oxígenos habrían aquí en los reactivos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos oxígenos hay allí? 4, dice María Alejandra. Los demás. Listo, excelente. Tendríamos 4 oxígenos. ¿Por qué? Porque son estos dos más estos otros dos. Tendríamos 4. Y acá, ¿cuántos oxígenos tendríamos después de la reacción? Natalia nos dice que 6. Excelente. ¿Por qué? Porque multiplicamos 2 por 3, 6. Entonces, ¿qué pasa? Que en la reacción 1, en la reacción 2, iniciamos con 4 oxígenos y al finalizar los productos nos aparecen 6. Entonces, como que salen 2 oxígenos de más y no sabemos de a dónde. Por eso, en este caso, no cumple el criterio de conservación de la masa. Para que cumpliera, tendría que haber de esta forma: 2O y aquí en el 3 tener un 2. Para multiplicar 2 por 2, 4. Y ahí sí tendríamos los 4 oxígenos y la cumpliría. ¿Listo, muchachos? Vamos a mirar unas preguntas. A ver. Estas son preguntas reales, muchachos. Entonces esta clase me gusta hacer la práctica porque doy la explicación básica, que en sí no es tan tediosa, y luego miramos preguntas. Entonces en este caso nos dice: ¿cuál de las siguientes ecuaciones cumple la ley de conservación de la masa? Y siempre el IDFE nos da pistas. Entonces acá nos dice: estos son los reactivos y estos son los productos. Miremos si hay conservación. ¿Cuál de estas ecuaciones cumple la ley de conservación de la masa? Dice la opción A: 2Na, es decir, 2 sodios. Reacciona y en los productos, ¿cuántos sodios hay? Un solo. Para que esta nos sirviera debería haber otro 2 aquí. Entonces esta opción A
no nos sirve. La opción B dice 2 sodios, aquí tiene sus 2 sodios, más 2 cloros, y aquí tendría sus 2 cloros. ¿Por qué? Porque este número 2 multiplicaría por 1, que sería el cloro, y 2 por 1, 2, sería estos 2 cloros de aquí. La respuesta correcta sería la opción B. Pero si estuviera 2Na más Cl, ya no serviría, porque este 2 no multiplicaría al de acá. ¿Por qué? Porque está separada por este signo. Miremos la opción C. Un sodio y al final de los productos nos aparecen 2 sodios, entonces ya no hay conservación de la masa. Y la opción D nos dice 2 sodios, 2 sodios, y aquí nos dice 2 por 2 sería 4 cloros, pero al final solamente tendríamos 2 cloros, es decir, faltaron 2, se nos perdieron, entonces no nos va a servir. La respuesta correcta sería opción B. Sí, está grabada. Igual, tranquila Caterine, bienvenida. Es la primer... estamos revisando una parte teórica para los que apenas llegaron. Entonces vamos en el primer tema y está grabado. Claro, esta pregunta 72, muchachos. Listo. Aquí tenemos otra pregunta sobre la ley de conservación de la masa. Entonces, miremos aquí en este caso si sí cumple la regla. Entonces tenemos N2 en los reactivos. Se da la reacción. Ahora, cuando encontramos dos flechas, ¿qué quiere decir esto? Que la reacción es reversible. Es decir, que estos productos de acá, por medio de enzimas o por medio de algo otros factores, se pueden volver a convertir en reactivos. Pero cuando tenemos una sola flecha, como en este caso, quiere decir que estos productos ya no se pueden convertir en reactivos, ya lo que fue, como dicen. ¿Listo? En este caso tenemos una sola flecha. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero que miremos aquí. Miremos si esta cumple la ley de conservación de la masa. ¿Qué dicen ustedes? Analícenla ahí un momentico y me dicen. ¿La cumple o no? Yuri nos dice que no, María Alejandra que no, Mariana que no. Listo, excelente, no la cumple. ¿Por qué? Porque en los reactivos tenemos sodio un solo. Tenemos solo este sodio 1 y en los productos ya nos aparece este sodio con un número 2, como si tuviéramos dos sodios. Entonces como que salió un sodio de donde no sabemos de a dónde. Entonces, y aparte de eso, acá nos aparecen solo 2 cloro y en los productos nos aparecen 4 porque este 2 multiplicaría con este ya que no están separados por signos. Entonces nos aparecen 2 cloros de más y 2 sodios de más. Entonces recordemos que el concepto de ley de conservación de la masa es que la misma cantidad de reactivos deben estar al final en los productos. ¿Listo? Ahora miremos en la que íbamos. Listo, entonces miremos si esta cumple la ley de conservación de la masa. ¿Qué dicen ustedes? Solo esta grande de acá. Analícenla y pueden comentar por el chat si la cumple o no la cumple. Dice que sí, otros dicen que no. Bueno, está dividida, entonces revisémosla. Ya habíamos marcado dos nitrógenos, miremos si acá al final hay dos nitrógenos. Aquí yo los miro, entonces hasta el momento sí la cumple. Y tenemos hidrógenos, 3 por 2 daría 6 hidrógenos, 6, 2 nitrógenos. Este 2 grande
multiplicaría este 3 de acá. ¿Por qué? Porque no está separado por ningún signo, como en este caso, por este más. Si estuviera así, 2n más H3, ya este 2 no va a multiplicar a este pequeñito, pero como observamos no está separado, es decir que hidrógenos sí tendríamos 6 y en este caso sí cumpliría la ley de conservación de la masa. ¿Listo? ¿Claro el concepto, muchachos? Bueno, vamos por acá y ya este tema se llama reactivo límite, estos tres ejemplos que tengo aquí, pero lo vamos a revisar al final, ¿listo? Porque este es de pronto uno de los temas que es un poquito tedioso, entonces lo dejamos al final. Bueno, ¿qué pasa? Esta imagen la busqué, me gustó mucho porque aquí te sintetiza todos los tipos de energía. Y créanme que de la mayoría de estos tipos de energía que mencionan aquí, los pregunta el ITFES. Entonces, recordemos que la energía se va transformando, se va transformando, se va transformando, es decir, que una energía, por decir, potencial se puede convertir en una energía térmica o se puede convertir en energía cinética, ¿sí? Entonces la energía se transforma. Entonces expliquemos los tipos de energía y después revisamos las preguntas. Entonces tenemos aquí lo que sería la energía potencial. Aquí la energía potencial el IFES lo pregunta de diferentes maneras o nos la coloca de diferentes maneras. En este caso está la figura de un niño jalando la cuerda del arco. Entonces, ¿qué pasa? Que al jalar esta cuerda, toda esta fuerza que él está generando se almacena como energía potencial. En este caso, como es una cuerda elástica, sería una energía potencial elástica. El IFES también te pone la energía potencial como altura. Entonces, por decir, si yo tiro un celular de un segundo piso, este es un edificio, 2 pisos, lo tiro desde aquí, va a caer al suelo a determinada fuerza. Pero por decir, ahora estoy en un edificio más alto de 50 pisos y dejo caer el celular desde esta altura, va a caer al piso con una fuerza mucho mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor altura, mayor va a ser la energía potencial. Claro, hasta ahí el concepto de energía potencial. Se puede almacenar como fuerza, se puede almacenar como en altura. Entonces, ¿qué pasa? Que esta energía potencial, como lo mencioné anteriormente, se puede transformar en otro tipo de energía. En este caso tenemos lo que sería la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética se refiere a movimiento. Si una persona va corriendo, eso es energía cinética. Si un auto va corriendo, es energía cinética. Ahora, en el ejemplo del niño, él tenía una energía potencial inicialmente, cuando estira la cuerda, suelta la cuerda y sale la flecha se va moviendo en esta dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que esta energía potencial se transformó en energía cinética. ¿Y por qué es energía cinética? Porque hace referencia a movimiento. ¿Listo? Claro, energía cinética, movimiento. Ahora tenemos lo que sería energía térmica. La energía térmica, pues como su nombre lo dice, hace referencia principalmente a lo que sería el calor. Entonces, he visto algunas preguntas del ITFES donde dice que cae una piedra desde una montaña y choca contra otras piedras y que en cada choque la piedra se va calentando. ¿Qué quiere decir eso? Que esa energía cinética, ¿por qué? Porque la piedra va rodando, parte de esa energía se está transformando en energía térmica. ¿Por qué? Porque en cada choque genera más calor. Entonces, energía térmica, calor. ¿Listo? Ahora tenemos aquí lo que sería la energía electrónica, pues que en este caso, pues como lo sabemos, es la parte de electricidad.
donde la energía electrónica se puede transformar en movimiento. Por decir, una moto eléctrica, pues esa energía se transforma en movimiento, o en el caso de los bombillos, pues se va a transformar en otro tipo de energía, que sería energía lumínica. Entonces, como pueden observar, la energía va cambiando. Tenemos lo que sería energía magnética, y aquí les tengo esta imagen que es un imán. Entonces, esta energía magnética se da por el uso de los imanes, que generan una fuerza de atracción, y esto hace que se transforme, puede ser en energía cinética. Entonces tenemos por lo menos bicicletas que no tienen una cadena ni un plato para montar la cadena, sino que va a tener dos imanes, uno en su llanta delantera y otro en su llanta trasera, y con el hecho de dar el pedalazo va a generar el movimiento de las dos llantas. Esto sería por medio de energía magnética. ¿Listo? Tenemos lo que sería la energía solar. Pues en este caso viene por el sol. Ya sabemos que esta energía solar se puede transformar también en energía eléctrica, o en este caso, como genera calor, se transforma también en energía eléctrica. Por aquí tenemos lo que sería la energía luminosa, que ya como lo sabemos, pues es la fuente de luz de una lámpara, de un bombillo. Y por acá tenemos energía sonora, pues sería haciendo referencia al sonido. Entonces, si una piedra choca con otra, hay energía cinética por el movimiento, pero al chocar hay ruido. Entonces ese movimiento parte se está transformando en energía sonora. Y aquí pues tenemos lo que sería una energía eléctrica, pues que ya sabemos que se puede producir a partir de las fuentes hidroeléctricas, como el agua. ¿Listo? Entonces esos son como los conceptos de energía. Vamos a revisar algunas preguntas. Tenemos esta pregunta número 65. Entonces, dice: la siguiente figura muestra cómo un carro híbrido, es decir, un carro que tiene dos motores, un motor de combustión que funciona con gasolina y un motor eléctrico que funciona con baterías eléctricas. Entonces aquí están las baterías en la parte de atrás, acá está el motor eléctrico en la parte de adelante, y está lo que sería el motor de combustión. Dice: si se usan los dos motores, entonces, ¿cuáles son los dos motores? El eléctrico y el otro que funciona con combustión, es decir, con gasolina, que son estos de aquí. Si se utilizan los dos motores al tiempo y se pone en movimiento el carro y se encienden las luces, ¿qué transformaciones de energía ocurren? Entonces, ¿qué transformaciones hay? Tenemos movimiento, entonces, ¿qué va a haber? Energía cinética. Y se encienden las luces, entonces tendríamos energía lumínica. ¿Listo? Creo que la respuesta correcta es la opción B. La energía eléctrica y química se transforman en energía cinética y lumínica. La eléctrica pues sería la del motor eléctrico, y la energía química sería de la combustión. ¿Por qué? Porque este funciona a partir de gasolina. ¿Listo? ¿Sí quedó clara hasta 65? Entonces, como podemos observar, aquí nos dicen movimiento. ¿Qué es movimiento? Energía cinética. Si se encienden las luces, ¿qué sería? Energía lumínica. Entonces hubo transformación de la energía. Dice aquí que se deja caer un carro de una rampa y choca contra una barrera que es como un resorte. Es decir, este carro está a esta altura y choca contra este resorte que está aquí. En el proceso se observa la energía mecánica y se evidencia que al aumentar la altura desde la que se deja caer el carro, aumenta también la compresión del resorte. ¿Por qué ocurre esto? En otras palabras, supongamos que a esta altura que está aquí son 5 metros. El carro va a descender y choca, por decir, este resorte lo recoge, por decir, hasta por aquí. Pero ¿qué pasa si este carro ya lo coloco por acá? Ya no a 5 sino a 10 metros.
pues que baja a mayor velocidad y va a chocar más fuerte con el resorte y lo puede recoger hasta por acá. Entonces nos dicen, ¿por qué ocurre esto? Dice, creo que es la opción D la respuesta correcta, porque aumenta la energía potencial inicial, aumentando la energía elástica final. En otras palabras, a este carro entre mayor altura lo coloque, la energía potencial elástica final va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a comprimir más el resorte. Y si nos preguntaran por las transformaciones de la energía, pues diríamos que inicia con una energía potencial, que sería la altura, y como el carro va descendiendo, se va a mover, esa energía potencial se transforma en energía cinética, y al chocar, como comprime el resorte, tendríamos energía potencial elástica. ¿Listo? ¿Clara esta 103? Muy bien. Bueno, aquí tenemos otras dos. ¿Qué observamos aquí? Que este atleta en el paso 1 va corriendo. Si va corriendo, ¿qué tipo de energía sería? Se está moviendo, recuerden. Potencial nos dice Caterine, cinética nos dice Esteban, potencial cinética. Bueno muchachos, punto clave es saber que todo lo que nos genere movimiento es energía cinética. ¿Listo? Entonces, como observamos esta figura en el punto 1, él se va moviendo, va corriendo, entonces sería energía cinética. Por lo tanto, la opción A y la opción D que nos dice que en el paso 1 es energía potencial, pues no nos va a servir. En este paso 2 que observamos que él se apuntala de su garrucha y al inclinarse con su garrucha, esto aquí cuando se da este proceso de que la garrucha se forma como un arco, se está formando lo que sería o se está almacenando lo que sería la energía potencial. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que posteriormente esa fuerza lo ayuda a él a impulsarse para atravesar esta barra de acá. Entonces en el paso número 2 tendríamos energía potencial. Y finalmente, ¿él qué es lo que hace? En el paso 3, que es acá, él se deja caer. Y como se deja caer, hay movimiento. Y al haber movimiento sería energía cinética. Entonces nos dice la pregunta, ¿cuáles transformaciones de energía se dan en todo el proceso de salto con garrocho? Entonces es la opción B, inicia con energía cinética, posteriormente con energía potencial y finalmente con energía cinética. La opción C, ¿cómo la descartamos? Porque en el medio nos meten energía eléctrica, pero aquí en este punto en ningún momento vemos energía eléctrica. ¿Listo? Sí es clara la 115, muchachos. Punto clave es saber que lo que es movimiento es energía cinética, lo que es fuerza es energía potencial. ¿Listo? Y ya las demás energías creo que salen de por sí por su nombre. En este caso tenemos lo que sería, dice que se deja caer una roca. Se deja caer una roca desde lo alto de una montaña que presenta una bajada irregular tal como se muestra en la figura. Mientras está bajando, ¿en qué se transforma la energía potencial? Entonces ya dijimos que si va descendiendo, pues se va a mover, ¿cierto? Entonces si se mueve, parte de esa energía potencial se va a transformar en energía cinética. ¿Por qué? Porque la piedra está rodando. Denme un momento porque no me quiere. No me quiere. No me quiere pintar el lapicero de la tablet.
Listo ya. Listo, entonces ¿qué pasa? Acá en este punto empieza a rodar la piedra, entonces toda esa energía potencial que es producto de esta altura de la montaña se va a transformar en movimiento. Entonces nos dice, ¿en qué se transforma la energía potencial de la roca? Dice la opción A, toda la energía potencial desaparece mientras la roca se cae hacia la montaña. Entonces pues sería falso, la energía potencial toda no se va a desaparecer, sí va a ir disminuyendo, pero toda no desaparece. Dice la opción B, una parte de la energía potencial se transforma en calor, otra en acústica y otra en cinética. Esta sería la respuesta correcta. ¿Por qué en calor? Porque lo que habíamos dicho, en cada choque con otra piedra o con otro objeto va a generar fricción y genera calor. ¿Por qué acústica? Porque mientras baja pues va a haber sonido, entonces se transforma en energía acústica. ¿Y por qué cinética? Porque mientras baja pues está en constante movimiento, entonces sería energía cinética. ¿Listo? ¿Claro? Y finalmente tenemos este ejemplo donde nos dice, al soltar la flecha va por el aire, entonces viaja por el aire, ahí ya hay movimiento. Mientras estira aquí la cuerda sería energía potencial, al soltarla sale la flecha en esta dirección y nos genera movimiento y pega acá en el blanco, haciendo que aumente la temperatura, es decir, que hay energía térmica. De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son las formas de energía presentes en el proceso? Creo que la respuesta correcta sería la opción B. Al inicio hay energía potencial elástica, que es cuando estira la cuerda, se transforma en cinética, cuando viaja por aquí la flecha, movimiento. Luego tenemos energía potencial gravitacional y finalmente la energía térmica. ¿Por qué? Porque dice que al pegar en el blanco aumenta la temperatura. Listo, ahí ya terminamos ese tema. Entonces ya sacamos tipos de energía y ya revisamos lo que sería las soluciones que presentan conservación de la masa. Este es un tema que es sencillo, pero que sí o sí el ICFES se los va a preguntar, que nos hablan sobre las soluciones. Entonces hay tres tipos de soluciones. Hay soluciones sobresaturadas, saturadas y insaturadas. Estos son los tres tipos de soluciones. Entonces yo siempre hago como la analogía. Supongamos que tenemos agua y azúcar y que le echo determinada cantidad de azúcar al agua y me queda un agua dulce, pero pues es normal, digamos que está en equilibrio. Esa agua en equilibrio sería las soluciones saturadas. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si a ese vaso de agua le echo demasiada azúcar? Le echo muchísima, que esa agua queda muy dulce. Eso sería una solución sobresaturada, quedó pasada de azúcar. Y el otro extremo es cuando al vaso de agua le echo muy poquita azúcar. ¿Qué pasa? Que ese vaso de agua te queda simple. Entonces esas serían las soluciones insaturadas. ¿Listo? ¿Clara la analogía y claro los tres conceptos? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el ICFES nos lo preguntan con estas gráficas. Es lo mismo, pero nos lo preguntan con estas gráficas. Aquí nos dice que tenemos un soluto que se disuelve en agua y siempre nos lo colocan en 100 gramos de agua. Este 100 es una constante, es decir, tenemos un vaso de 100 mililitros de agua y ahí le vamos a echar o sal o azúcar, lo que sea, ese sería el soluto, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que a diferentes temperaturas esa solubilidad va a cambiar. Entonces supongamos que tengo 40 gramos de azúcar y los echo en 100 gramos de agua. En este caso, basándonos en la gráfica, si lo tenemos a 20 grados centígrados, lo que hacemos es unir esto. Nos daría una solución saturada, es decir, una solución que está equilibrada y va a pegar siempre en esta línea de la curva. Pero supongamos que tenemos esos mismos 40 gramos
en los mismos 100 mililitros de agua, por eso les digo que este 100 es constante, lo que siempre va a cambiar es la cantidad de gramos o la temperatura. Esas son las variables que van cambiando. Entonces, supongamos que tenemos esos 40 gramos, pero ya no a 20 grados centígrados, sino a 40. Entonces, unimos las dos flechas. Yo creo que daría por aquí. En este segundo ejemplo, ¿qué tipo de solución sería? ¿Saturada, sobresaturada o insaturada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Quién se arriesga? ¿Nadie? En este caso sería una solución insaturada. ¿Por qué? Porque está por debajo de esta curva roja. Entonces todo lo que quede por debajo de la curva roja va a ser una solución insaturada. Lo que pegue en la curva roja, que sería la solución saturada, y si está por acá, por encima de la curva, sería sobresaturada. ¿Listo? ¿Claro hasta allí, muchachos? ¿Me confirman? Bueno, si está claro, entonces supongamos que tenemos 140 gramos de la sal y lo tenemos a 40 grados centígrados. Entonces unimos las dos flechas y el punto de unión es aquí. ¿Qué tipo de solución es esta? ¿Saturada, sobresaturada o insaturada? Sobresaturada, nos dice Caterine. Exacto, muchachos, sería sobresaturada. Y lo que les dije, si les pega aquí, como fue el primer ejemplo, entre 40 y 20 va a ser saturada porque está dando en la curva. Si está por debajo de la curva sería insaturada y si está por encima es sobresaturada. Miremos una preguntita por aquí, que inclusive la gráfica es de una pregunta real del IFES. El IFES nos hace perder tiempo, muchachos. Créanme que todo esto de acá creo que no es necesario leerlo. ¿Qué nos pregunta? Dice, posteriormente revisa un ejemplo donde se solicita preparar una solución de 70 gramos. Entonces ubicamos 70, sería aquí más o menos entre la mitad de 60 y 80. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí están de acuerdo que ahí es 70 gramos? Muy bien. Y nos dice que en 100 gramos de agua. Recordemos que el agua se puede decir 100 gramos es igual a 100 mililitros. Y estos 100 gramos de agua son estos de aquí, por eso les digo que ese 100 siempre es una constante. Ahora nos dicen que es a una temperatura de 20 grados centígrados, es decir, aquí. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien, entonces unamos. Bueno, ahí me pasé un poquito, sería como por aquí la unión. ¿Qué tipo de solución es esa? ¿Qué dicen? ¿Sería saturada, sobre o insaturada? En este caso, excelente muchachos, sería sobresaturada. Teniendo claro ese concepto, ya ustedes descartan las demás opciones. La opción A dice insaturada, no sirve. La opción C nos dice insaturada, no sirve. Y la opción D nos dice saturada, no sirve. Sería sobresaturada. Y nos dice porque falta por disolver aproximadamente 30 gramos de sal. Claro, porque a 20 grados centígrados aproximadamente se podría hacer 40 gramos, pero resulta que nos dieron fue 70, es decir, se pasaron 30 gramos de la sal. ¿Listo, muchachos? ¿Claro? Muy bien. Ahora viene este concepto. Es muy sencillo y les coloqué estas flechas y es muy simple. En ocasiones el IFE nos dice, esta reacción es inversa o es directamente proporcional. Entonces directa hace referencia a este primer cuadro de aquí. ¿Qué quiere decir directa? Que si una sustancia sube, que si una variable sube, la otra variable también va a subir. Pero si una variable baja,
la otra variable también va a bajar. Entonces sería directamente proporcional. Entonces, directa hace referencia a que las dos van para el mismo lado, sea para arriba o sea para abajo. Ahora revisemos qué quiere decir inversamente proporcional. Inversamente proporcional lo que nos quiere decir es que si una sube, la otra baja. O lo contrario, si una baja, la otra sube. Es decir, como que se llevan la contraria. ¿Claro ahí, muchachos, ese concepto? Muy bien. Bueno, dame un momentico, tomo agua. Listo. Entonces, revisemos preguntas. Miremos esta de acá, la 61. ¿Qué observamos aquí? Dice, tenemos dos variables. Una es la presión y la otra es presión y la otra es temperatura. La presión inicia en 56, luego pasa a 60, luego a 67, a 72 y luego a 150. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión está subiendo. ¿Listo? Miremos la temperatura. Está en 92, luego pasa a 93, 97, 98 y 120. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura también está subiendo. Entonces, ¿qué tipo de relación tendrían? ¿Sería directa o inversamente proporcional? Directa, directa, exactamente. Directamente proporcional. ¿Por qué? Porque las dos van para el mismo lado. ¿Cuál fue la hipótesis que llegaron? Dice que a medida que aumenta la presión que se ejerce sobre el agua, la temperatura disminuye, pero eso es falso, porque si está aumentando la presión, lo que observamos en los resultados es que la temperatura también va a aumentar. Entonces nos dicen, teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué puede decir Andrés sobre su hipótesis? Entonces con eso descartamos la B y la D, que nos dicen que son verdaderas, sería una hipótesis falsa. Dice la opción A, es falsa porque la temperatura de ebullición aumenta a medida que disminuye la presión. Entonces esta A también es falsa, porque la temperatura de ebullición aumenta a medida que aumenta también la presión. Observamos, ya dijimos que ambos estaban aumentando, entonces no nos sirve. La opción C nos dice es falsa porque a medida que aumenta la presión sobre el agua, la temperatura de ebullición también aumenta. Entonces, súper sencillo, muchachos. ¿Clara hasta 61? Listo, muy bien. Dice la 73. Un grupo de estudiantes se pregunta qué sucede con un gas al variar su presión. Para contestarla, deben un momentico, yo por aquí arreglo. Un grupo de estudiantes se pregunta qué sucederá con un gas al variar su presión. Para contestarla realiza un experimento en el cual toman un determinado gas en un recipiente con un émbolo móvil. El émbolo sería como esta parte gruesa de aquí. Ejercen presión sobre el émbolo móvil y observan que el volumen disminuye. Entonces eso lo observamos aquí. Tenemos todo esto negro sería el gas y toda esta superficie de aquí con esto grueso sería el émbolo. ¿Qué pasa? Que sobre este émbolo van a hacer presión, es decir, lo empujan hacia acá. ¿Qué pasa? Que al empujarlo, este volumen que estaba acá disminuye. En otras palabras, si yo empujo el émbolo, es decir, si le hago presión, es decir, aumento la presión, coloquemos aquí TA de presión, el volumen, que es lo que está dentro del recipiente, va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque estaba aquí y al aumentar la presión bajó hasta acá, como está por aquí. Entonces, vemos que una sube y la otra baja. Al aumentar la presión, disminuye el volumen. ¿Sería una relación directa o inversa?
inversa, nos dice Caterine, Esteban, Ana Sofía. Excelente, muchachos, sería una relación inversa. Entonces la pregunta, ya teniendo eso claro, la pregunta se hace más fácil. Dice, ¿cuál de las siguientes hipótesis se evalúan con este experimento? La respuesta correcta es la opción D, la relación inversa entre la presión y el volumen. La opción A nos dice la relación directa no nos sirve, la opción B también. Y la opción C dice la relación inversa entre el volumen y la distancia de las moléculas. Aquí no nos está hablando de distancia, nos está hablando de presión. Entonces, siempre el IFES, en una ocasión cuando yo presenté la prueba, decía un chico de 11, decía, al momento que uno sale al almuerzo y ya está a punto de ingresar, decía, no, si vieras, parce, que yo siempre llegaba y quedaba como entre dos y entre dos opciones de respuesta, y entre esas dos ya eran como muy parecidas y no sabía cómo descartarla y yo tiraba eso al azar, decía así. Y eso mismo pasa aquí. Ustedes pueden ser que manejen el concepto de relación directa o inversa y ustedes digan, no, pues va a ser una relación inversa, entonces me quedo entre la C y la D. Y siempre una de las respuestas va a tener algo mal, que en este caso le meten es la distancia de las moléculas, y en esto no hace referencia a la distancia de las moléculas, sino a dos variables, que sería presión, y la otra variable que sería volumen. Por eso la respuesta correcta sería la opción D. Entonces el día de la prueba ustedes no van a ir a quedar con esa duda, ni van a quedar como en esa indecisión entre dos opciones de respuesta, no, sino que ustedes van a la FIFA teniendo en cuenta estos conceptos. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? Listo, bien. Vamos con, bueno, ahora sí vamos con este tema que dejamos por acá. Este tema se llama reactivo límite. ¿Listo? Entonces, cuando nos pregunten sobre reactivo límite, hace referencia a cuál sustancia se acaba primero en una reacción. Entonces, en este caso tenemos aquí 2CO más O2. Reaccionan, entonces aquí coloquemos 2 y en este caso sería un O2. Ya les explico otro concepto para esto. Bueno, entonces aquí tenemos que hablar de dos conceptos que son átomos y moléculas. En este caso, este 2CO2 sería una molécula. Entonces el CO va a ser una molécula, pero como tengo el 2, tendríamos dos moléculas de CO. Si es claro hasta allí o un poquito enredado. Bueno, sigamos y luego les coloco otro ejemplo. Más tenemos O2. En este caso O2 tendríamos una sola molécula, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? Eso es moléculas, ¿listo? Voy a colocar por aquí la M, porque aquí nace otro concepto y es átomo. La unión de los átomos forman las moléculas. Entonces, en este caso de O2, que sería una sola molécula, tendría dos átomos de oxígeno, por eso tiene este 2 pequeñito. Ahora miremos este de acá, el CO. Aquí tenemos dos moléculas de CO y estas dos moléculas de CO está conformada por dos átomos de carbono y por dos átomos de oxígeno. Estos serían átomos. ¿Sí quedó clara esta parte, muchachos, en la diferencia entre molécula y átomo? Les voy a colocar otro ejemplo. ¿Alguien se sabe cómo es la molécula del agua? Químicamente, ¿saben cómo es la molécula del agua?
¿Alguien la sabe de pronto? H2O. Excelente. Entonces, H2O. Esto sería una molécula de agua. Una molécula. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Esta molécula de agua tiene, miremos cuántos átomos. Entonces, hidrógenos tiene 2. Entonces tendría 2 átomos de hidrógeno. Y oxígeno solamente tiene 1. Es decir que oxígeno tendría un solo átomo. O en otras palabras, la molécula de agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. No sé si allí quedó más clara, muchachos. ¿Sí? Seguro, muchachos. Punto clave saber qué es una molécula y un átomo, que es algo diferente, ¿no? Átomos son como cada elemento de la tabla periódica por aparte que está conformando una molécula. Entonces, les voy a colocar por aquí el ejemplo de otra. A ver. Tengo NaCl, que es cloruro de sodio. Esto sería una molécula de cloruro de sodio. ¿Cuántos átomos de sodio tiene? El sodio es el Na. ¿Cuántos átomos tendría esta molécula de cloruro de sodio? 1. Excelente. ¿Y de cloro cuántos tendría? 1 también. Listo, muy bien. Creo que ahí ya me hice entender mejor. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio inicial. Aquí observamos que primero nos dice 2CO. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos moléculas de CO que reaccionan con una molécula de O2. Entonces no confundir este 2 porque este 2 pequeñito nos quiere decir es que hay dos átomos de oxígeno, pero si el 2 está detrás tendría dos moléculas. ¿Listo? Entonces aquí el 2 grande son moléculas si está en la parte de atrás y si el número está más adelante quiere decir la cantidad de átomos. ¿Listo? Entonces, aquí cuántas moléculas de CO2, de CO tenemos? 2. ¿Y cuántas moléculas de O2 tenemos? 1. ¿Listo? Ellas reaccionan y nos forman este producto de acá. ¿Claro hasta allí? Listo, muy bien. Entonces, el punto clave es saber que por cada dos moléculas de CO necesito una molécula de O2. Pero ¿qué pasa? Bueno, molécula o moles es lo mismo para que no se vayan a confundir. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita nos dan 10 moles de CO. Es decir, que aquí ya no tenemos 2, sino que tendríamos 10 de CO. Y tenemos solo 4 moles de O2. Entonces nos preguntan cuál es el reactivo límite. Entonces el reactivo límite es el primero que se acaba. ¿Listo? Entonces yo qué haría, muchachos. Entonces tenemos 2 moles de CO que reaccionan con una mol de O2, pero nos dieron 10. Es decir que aquí tengo otras 2, otras 2, otras 2 y otras 2. 2 más 2 sería 4, más 2 son 6, más 2 son 8, más 2 serían 10 moles, que son las que nos están dando aquí. Y de O2 nos dieron solamente 4. Entonces recordamos que con cada CO va a reaccionar una mol de O2. Entonces aquí tendríamos esta reacciona con esa, esta reacciona con esa y esta reacciona con este O2 de aquí. Y aquí ya tendríamos las 4 moles que nos dieron. 1, 2, 3, 4, que son las 4 moles de O2 que nos sobra. Pero que nos dieron, perdón. Pero ¿qué pasa? Que este 2 de acá se quedó sin que reaccionar. En otras palabras, la primera que se acabó fue el O2. ¿Sí es claro hasta allí, muchachos? Muy bien.
Entonces nos dicen cuál es el reactivo límite. Entonces ya sabemos que el reactivo límite es el primero que se acaba. ¿Cuál fue el primero que se acabó? El O2. Entonces con eso descartamos la opción B y la opción D. Dice la opción A, el reactivo límite sería el O2 porque las 4 moles se agotan y al finalizar la reacción queda 2 moles de CO. Esta sería la respuesta correcta. ¿Cuáles son las 2 moles de CO que quedaron? Esta de aquí, la que quedó sin con quién reaccionar acá. Dice la opción D, el O2 porque las 4 moles de oxígeno se agotan y al finalizar la reacción quedan 4 moles de CO sin reaccionar, pero es falso, no son 4, sino que son solamente estas 2 de aquí que quedaron sin reaccionar. ¿Sí quedó claro esta, muchachos, la 120? Muy bien, igual vamos a revisar otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el concepto, muchachos? Saber que el reactivo límite es el primero que se acaba. Miremos esta pregunta de aquí. Entonces, esto que observamos aquí, todo esto sería una molécula de hidróxido de hierro o de FeO3. Eso sería una molécula. Y aquí hay dos moléculas de aluminio. Hay 2 moléculas de aluminio. Reaccionan y nos forman esto de acá. ¿Qué nos forman? 2 moléculas de hierro, de Fe, y una molécula entera de Al2O3. ¿Listo? ¿Claro hasta allí, muchachos? Muy bien. Ahora les pregunto. Bueno, resolvamos la primero y ya luego les hago otras preguntas para ver si me hice dar a entender. ¿Qué es lo que yo quiero que tengan en cuenta aquí? Que por cada molécula de hidróxido de hierro necesito 2 moléculas de aluminio y esto al reaccionar nos da 2 moléculas de hierro y una molécula de Al2O3 que sería hidróxido de aluminio. Entonces nos dice, si se hacen reaccionar 3 moles de F2O3 con suficiente aluminio, ¿cuántos gramos se obtienen de Al2O3? Entonces, ¿qué observamos? Que con una mol de hidróxido de hierro, de este de aquí, se produce una mol de Al2O3, que son las dos que nos preguntan, hidróxido de hierro y hidróxido de aluminio. Entonces, tenemos una relación de 1 a 1. Una mol de hidróxido de hierro nos produce una mol de hidróxido de aluminio. ¿Sí es claro hasta allí? Entonces, si con una mol de hidróxido de hierro producimos una mol de hidróxido de aluminio, con 2 moles de hidróxido de hierro, ¿cuántas moles de hidróxido de aluminio se producirían? ¿Qué dicen ustedes? Exacto, se producirían 2. Pero en este caso nos dicen que no nos dieron 2, sino que nos dieron 3. 3 moles de hidróxido de hierro. Entonces, ¿cuántas moles de hidróxido de aluminio esperamos obtener? Exactamente, 3 moles de hidróxido de aluminio. Listo. Entonces nos dice cuántos gramos se obtienen de hidróxido de aluminio. Entonces ya sabemos primero que vamos a obtener 3 moles. Entonces este 3 lo multiplicamos por el peso molecular que es en gramos, que en este caso la masa molecular que está en gramos sería de 102 por mol. Entonces multiplicamos 3 por 102 y ese resultado nos daría 306. Y la respuesta correcta sería la opción B, 306, porque cada 3 moles de hidróxido de hierro reaccionan y se producen 3 moles de hidróxido de aluminio. ¿Listo? Claro, muchachos, esta pregunta. Listo, ahora sí entendí, muy bien, excelente. Listo, muchachos, entonces yo creo que la parte de del ITFES, yo creo que este es como el tema que es un poquito tedioso. Entonces, ahora sí les pregunto. Espérenme, yo paro por aquí la grabación, ya que aquí ya este es el último tema.